bien? Yo creo que sí. Sí, se ve. Bueno, el repaso, más que nada, era la idea que habían leído algo, pero bueno, vamos a intentar viendo en conjunto. A medida si se van quedando atrás, me van frenando. Pero con respecto a la imagen, como les decía, lo ideal, los cortes que vamos a ir viendo, siempre son los mismos: corte axial, corte coronal, corte sagital. Y ¿qué corte les parece? Fácil. Corte axial. ¿Qué estudio tenemos? Una resonancia. ¿Qué secuencia? Y abajo está escrita. No es una T2 especial. Es un T2 flare, justo me quedó ahí escrito ahí abajo. Tengan en cuenta que a veces nos puede jugar en contra un poquitito, bueno, el líquido negro. En este caso, el líquido negro, si alguien me decía un T1, ¿qué otro punto podemos tener en cuenta? ¿Saben algo del flare? ¿Lo escucharon? Profe, ¿no es que como hay un flujo, este se ve negro en la secuencia T2? No sé bien cuál es el principio, pero... No, fíjate que en la secuencia T2 el líquido se va a ver bien blanco. ¿Sí? Acá lo que hace en esta secuencia específicamente, en la secuencia T2, hay como un sistema de software junto con el resonador que inhibe la imagen blanca que se ve del líquido. Entonces, es como que ayuda a contrastar, a ver mucho mejor el parénquima. Y esa es la función principal de este flare, es de anatomía pura. ¿Sí? Otros datos que nos pueden ayudar entre la sustancia gris y blanca. ¿Sí? Pero ya vamos a volver nuevamente acá. Prefiero que veamos las secuencias madre y después volvemos al flare. Acá también tenemos un corte coronal de lo que es una tomografía. ¿Qué le llama la atención de acá? ¿Le llama algo la atención? ¿Qué pueden decir? Corte axial, de tomografía, de cerebro, con o sin contraste. Sin contraste. En realidad con, fíjense, los senos que están llenos de contraste. ¿Sí? Una de las cosas a tener en cuenta. Antes de hablar de anatomía, tipo de estudio, corte, qué parte del cuerpo estamos estudiando, y chusmeamos en las partes vasculares a ver si están densas en la tomografía. Puede llegar a ser un estudio con contraste como en este caso. Con respecto a la sustancia gris, a la configuración interna que en la clase van a ver que en el sistema nervioso central obviamente hay sustancia gris, sustancia blanca. La sustancia gris, ¿qué particularidad tiene? ¿Qué distribución tiene? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la han visto? ¿Qué les parece? ¿Qué distribución tiene? Es periférica, o sea, forma la corteza, pero también forma los núcleos basales. Exacto, esa era la respuesta exacta, porque si me decían periférica, pero adentro, en los núcleos de la base, no hay que olvidarse de esos núcleos de la base. Muy bien. Y en esta región, además de la cápsula interna, ¿de qué tipo de sustancia es? ¿Blanca o gris? Blanca. Sustancia blanca. ¿Alguien se acuerda cómo está compuesta la cápsula interna? Por un brazo anterior y un brazo posterior. Bien, ¿y qué más? Entre el brazo anterior y posterior. ¿Puede ser la rodilla? La rodilla, exactamente. Acá la tomo, bueno, el corte este está un poco más bajo que el anterior. Fíjense de paso para ir observando la diferencia de cómo se ve el parénquima cerebral en la resonancia con la tomo. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Dónde se ve mucho mejor? En la res. Pero, ¿qué diferencia tiene la tomo de la resonancia? A ver si recordamos un poco las bases de los estudios que estábamos viendo. La tomografía es mucho más rápida. Exactamente, el tiempo. El tiempo, ¿y qué más? ¿Qué tiene la tomografía que no tiene la resonancia?
¿Qué usa? ¿Cuál es el principio de la tomografía? La radiación. Entonces tenemos radiación, el tiempo, pero si buscamos la calidad anatómica y tenemos que pedir una resonancia, ¿sí? La resonancia magnética, ver que el paciente no tenga algún metal, alguna operación con algún metal dentro, eso también van a limitar algunas cosas. Pero en esta imagen que podemos observar ya algunas indicaciones de lo que dice en esto de Limaios, está muy bueno, si alguno lo tiene o no lo tiene, aprovechenlo a ver, que es una aplicación de anatomía. En primer lugar, lo que vamos a evaluar, la línea media, como siempre, lo que es derecha y lo que es izquierda. Vemos esta estructura que se ve, ¿de qué densidad? Estoy señalando con el cursor. Hipodensa, perdón. Hipodensa, exactamente. ¿Sí? ¿Y a qué puede corresponder? Son los ventrículos. Y anatómicamente tenemos la región anterior que se llama Hasta frontal, ¿no es? y las posteriores. Hasta occipital. Bien. A ver si acá. Ah, no está. Si yo les indico en esta región, justo que no está remarcado acá, ¿a qué sector corresponde? ¿Puede ser la cabeza del cuerpo caudado? Perdón. El caudado, exactamente. Recuerden que dentro, yo voy jodiendo un poco con las preguntas a ver si me van siguiendo, pero recuerden como habíamos hablado al principio, la sustancia gris está en la parte periférica y también en la parte central, conformando lo que son los núcleos de la base. Como dijo acá la compañera, es la cabeza del núcleo caudado. Algunas cosas a tener en cuenta de los núcleos de la base, que no sabemos dónde están, más que nada en la tomo, porque en la reso se ven mucho mejor. En la tomo por ahí cuesta un poquitito verlo. Sí, pero tenemos que saber la topografía, la ubicación normal de cada estructura. Si estamos en su relación con la pared lateral de lo que son los ventrículos laterales, y en la región anterior, en el asta anterior o frontal, vamos a estar relacionados con el caudado. ¿Sí? Si estamos más cerca del tercer ventrículo, ¿con qué núcleo de la base les parece que se va a estar relacionando? Fíjense, si acá adelante está el caudado en esta región, ¿qué les parece? Arrancamos con esta que es más molesto verlo en tomo, porque después en rezo va a parecer como que pasamos a 3D. ¿Qué les parece? ¿Quién conforma las paredes laterales del tercer ventrículo? Los tálamos ópticos. El tálamo, exacto. Acá no lo vemos exactamente como se ve en el néter, pero sabemos que en esta región, en esta topografía, va a estar el tálamo. ¿Sí? Vean la diferencia. En la rezo como se ve mucho más bonito, a diferencia, ¿sí? El caudado más por acá, a diferencia de la toma. Sabemos que en esta topografía no está exactamente bien delimitado como en la red. Pero si justo nosotros ponemos un puntero acá, o les hago una pregunta que es similar a la del examen con la que estoy haciendo, la pregunta de examen es, ¿con quién se está relacionando la pared lateral del tercer ventrículo? Con el tálamo. Si yo te indico acá, ¿cuáles de todos estos colores les parece a ustedes que es? Un ejemplo, ¿no? Puede estar esta imagen sin las indicaciones y bueno, el color naranja, ¿sí? Una forma de examen. Y más por fuera, relacionándose con la cápsula interna, habíamos dicho, el tálamo. ¿Con qué porción de la cápsula interna les parece que se está relacionando hacia afuera el tálamo? Con el brazo anterior. En este caso, en este corte, justo acá yo te remarco, ¿con qué porción de la cápsula? Por acá estaría el tálamo, y esto sería cápsula, Con el brazo posterior. y brazo posterior, exactamente. Y después del brazo posterior, ¿con qué estructura nos vamos a encontrar? ¿Con qué otra parte del núcleo, no? Está la El indicación. núcleo Con el lenticular. lenticular. El núcleo lenticular, ¿sí? Y más por fuera, si teníamos una cápsula interna, hay una cápsula externa, ¿no?
Sí. en esta región estaría. No la puedo delimitar exactamente como, les vuelvo a decir, como en el libro del Netter, pero fíjense acá sí. Acá se ve casi perfecto. Pero en la tomografía no lo podemos identificar tan perfectamente como en la red. Pero yo les digo, indíquenme y me marcan esta región y bueno, está correctamente. Porque no te puedo decir exactamente y acá empieza y acá termina. No, pero sabemos que en esta región, en esta topografía, va a estar lo que es la cápsula externa. Perfecto. Este librito yo creo que ya se los he compartido, chicos. No sé si lo tienen. Yo lo dejé cuando todavía no estaba la pandemia, imagínense, en la biblioteca. Está en la biblioteca para que lo puedan bajar en la compu. Y creo que también lo subí en una de las clases. Este es el Pocket Atlas, se llama. Está muy bueno porque te da las dos opciones. El librito sería así como abierto, ¿no? Te va a dar la imagen de tomografía y la imagen del corte de tomografía. Fíjense que además el librito te ayuda a ver en dónde está el corte, ¿sí? Eso es muy importante también reconocer. Fíjense cómo todo lo que estábamos hablando en la imagen anterior, acá se alcanza a identificar un poco mejor, ¿sí? Fíjense el caudado por delante, relacionándose con las astas frontales, el tercer ventrículo que lo ubicamos acá. En esta topografía va a estar entonces, como dijimos, el tálamo, y bien por fuera el núcleo ventricular, y más por fuera la cápsula externa y el antemuro. Que imagínense acá, no lo pueden llegar a ver. Pero si nosotros ubicamos un punto como referencia en esta región y me dicen el caudado, y ahí está la diferencia, ¿no? Puede que no esté exactamente bien delimitado, pero la diferencia gruesa es importante reconocerla en la anatomía. Si pasamos a esta imagen, ¿qué les parece que es? Mientras me tomo un Una mate. resonancia. Resonancia, corte, Corte axial, secuencia T2. una secuencia T2. Perfecto. Lo mismo, podemos identificar, van a ver que se repiten mucho las imágenes, y después vamos a ver si jugamos un poco al final con algunos casos clínicos, pero más que nada para ubicarnos anatómicamente. Pero volvemos a repetir. Como dijo el compañero, un corte axial de cerebro, una resonancia, secuencia T2, donde podemos observar el corte a nivel de los ventrículos laterales, donde podemos ubicar núcleo caudado de vuelta, por fuera del núcleo lenticular, un poco más por debajo y más medializado podemos encontrar el tálamo, relacionándose también con el sistema ventricular, específicamente con el tercer ventrículo. Y hacia atrás también se está relacionando parte del tálamo, pero ya con las astas occipitales. ¿Sí? No olvidemos también que la sustancia gris se encuentra en la corteza. Muy importante, aunque parezca aburrido decir, sí, está ahí la corteza, obviamente. Pero cuando veamos patologías, no solo es importante ver los surcos, que también te va a ayudar a darte cuenta de la edad del paciente, incluso, ¿no? Más allá de que los estudios de tomografía, tanto de tomo o rezo, no es que se hacen y vemos cualquier imagen. Obviamente se pide un estudio para buscar una cosa y algunos datos clínicos que nos ayudan para la identificación de alguna patología. En este caso, ¿qué les parece? ¿Es un hombre joven? ¿Es un niño? ¿Es un adulto? ¿Es un adulto mayor? Parece una persona joven, porque hay bastantes giros, pero no es que están recontramarcados. Muy importante el tema de los giros, ¿sí? Porque después si ven alguna otra imagen de resonancia o tomografía que los surcos están aumentados, el sistema ventricular está aumentado de tamaño, son todos cambios involutivos normales de las personas, ¿sí? Según en la edad, si lo encontramos en una persona de 25 años con ese grado de involución, bueno, ahí es algo patológico. Pero si encontramos una persona de 90 años, 80 y pico, con aumento en la profundidad de los surcos corticales, aumento en el tamaño del sistema ventricular, eso también tiene que ver con la edad del paciente. Muy importante, como les decía, y veníamos viendo los núcleos de la base, porque a futuro también tienen una irrigación tan importante que apenas les falta un poquito de irrigación y ya dan síntomas. Hay algunas patologías que quizá alguna vez escucharon el ACV,
el ACV principalmente afecta a muchos núcleos de la base, principalmente a los núcleos lenticulares, al tálamo, y ya después áreas específicas que vamos a ir viendo un poco con el tema de la vascularización. Habían hecho una pregunta de... lenticular. Lo mismo, ¿qué estudio, qué corte, qué secuencia? Una resonancia magnética, corte sagital, secuencia T2. ¿Es una región medial o paramedial? ¿Qué te parece? ¿O qué les parece al resto? Equivóquense ahora, aprovechen. Yo creo Paramedial, que es bastante medial porque fue el cuerpo calloso. exactamente. Pues, ¿Y el cuerpo calloso, cómo está compuesto? Así de paso vamos viendo un poco de anatomía normal y lo vamos identificando acá. Tiene varias partes. Es un pico, una rodilla, el cuerpo y el esplenio o rodete. El orden que lo dijo la compañera: pico, rodilla, cuerpo y esplenio más por detrás. ¿Sí? Como se observa, y les repito, vuelvan al librito este que está muy bueno, que los va a ir comparando junto con la imagen esta, con este dibujo didáctico. También hay un libro que dejé también ahí en la biblioteca, que es el Netter, en aplicaciones médicas, imagenológicas, creo que se llamaba. Aprovechen a verlo también, ese que está muy bueno. Bien, tengo esta imagen. Estoy nervioso en el examen. Como dijo la compañera, yo les pregunto, ¿es un corte sagital? Perfecto. ¿Es una resonancia? Perfecto. ¿Una secuencia T2? Perfecto. Pero la pregunta de medial y paramedial es lo que la compañera, ahí escuché, que habían dicho. ¿Vemos completamente el cuerpo calloso? Sí. Perfecto. Vemos también el tronco, vemos el cerebelo, entonces estamos en una imagen bien medializada. Esos son los puntos que tenemos que tener en cuenta. Y en la tomografía, la diferencia es que no vamos a ver tan bonito así como se ve el parénquima cerebral de este paciente. Lo vamos a ver un poco más diferente, más borroso. El hueso, tengan en cuenta también, que nos va a ayudar a identificar la tomografía. Bien, y este tipo de estudio, lo mismo, parece una reso. ¿Qué corte? Un corte coronal. ¿Y a qué nivel les parece que está el corte? A nivel posterior, Bien, se ve el cerebelo. ¿Y qué otra estructura estamos observando? Cuarto ventrículo, ¿Cómo lo verías al cuarto ventrículo? En este caso, se vería hiperintenso, exacto. hiperintenso. Pero se está relacionando por delante, o sea, esto está por delante de lo que es el cuarto ventrículo. ¿Qué les parece que es? Una protuberancia. Tolerancia. Protuberancia, exactamente. En este corte, o creo que era el corte de Charcot, no me acuerdo, en la parte de anatomía normal, ya no me acuerdo mucho. También podemos identificar parte de lo que es la cabeza al caudado, el núcleo caudado, y ya por fuera el núcleo lenticular, en ambos lados, ¿sí? Y los tálamos por debajo. Recuerden la relación que veníamos charlando recién para intentar identificar, porque si hay una patología acá y la tenemos que identificar anatómicamente, y tenemos que decir que está en topografía de qué les parece en esta región. Lo mismo, tercer ventrículo. Tálamo, el tálamo. Tálamo, exacto. También podemos ver la cápsula interna ahí parcialmente. Y acá por encima, cuerpo calloso, el cuerpo calloso. Siempre lo mismo. Vean cómo se ve la sustancia blanca, ¿no? En la resonancia. Y la vamos a ver un poquito más intensa en la secuencia T2, un poco más intensa en la secuencia T1. ¿Sí? Hipointensidad en la secuencia T2, y la corteza se va a ver un poquito más intensa que la sustancia blanca, a diferencia de la secuencia T1. Son algunos datos a tener en cuenta. Ahí también dijo la compañera que veíamos un poco lo que es el cerebelo. Recuerdan las folias cerebelosas, las podemos identificar perfectamente en la reso y muy bien también en la toma. Y también son indicativos de
de la involución del paciente. Y la ausencia del mismo, por ejemplo, los niños, los bebés, también es una patología. Bien, lo mismo. Corte, estudio, secuencia. ¿Qué les parece? Se hace repetitivo, pero es muy Puede ser una importante. resonancia magnética, ¿no? Resonancia magnética. Secuencia, T1. secuencia T1, líquido negro. Exactamente. Y la grasa subcutánea bien blanca. Vean la diferencia de la secuencia que estábamos viendo. Secuencia T2, secuencia T1. Secuencia T2. ¿Qué diferencia notan entre una y otra? Que recién yo les La sustancia gris y la sustancia blanca. Perfecto, ¿sí? Se los vuelvo a hacer para que vean esa diferencia. La sustancia blanca se va a ver un poquitito más negra, más hipointensa. A diferencia de la secuencia T1, se va a ver un poco más blanca. A diferencia de la corteza, que se va a ver un poquitito más oscura. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? Muy importante entre uno y otro. Si por ahí quedan dudas, y acá nosotros en la secuencia le digo al técnico, por favor, haceme la secuencia FLAIR. Si me hago la secuencia FLAIR, ¿qué pasaba? El líquido se volvía negro. Imagínate que tengo esta imagen acá. A ver si me deja salir. Y volvíamos a la del principio. Me hizo esto el técnico. Perfecto. Fíjense, la sustancia blanca entonces se va a ver un poquitito más negra de lo normal. Eso es lo que a nosotros nos tiene que ayudar, porque a veces el FLAIR nos puede confundir con el T1. Fíjense, el T1, la grasa se va a ver mucho más blanca que en este caso, que la secuencia T2. Todos datos que nos van a ayudar para poder identificar normalmente el tipo de secuencia. ¿Sí? Y si además, ¿por qué vamos a ver en este caso? ¿Por qué les parece que vemos que en la secuencia T2 se ve de esa característica, la corteza cerebral? ¿Qué tiene histológicamente una fibra que no tienen los núcleos de la célula? Tenía más. A nivel celular, ¿qué tiene? A diferencia de la fibra, ¿no? Más allá de la célula de Schwann y todo eso, que también es una célula. Los núcleos, Los núcleos, pero además la célula misma tiene un poco más de líquido que una fibra. Por eso lo vamos a ver también en la secuencia tan un poquito más intenso de lo normal. Lo mismo que en la tomografía. En la tomo. Aprovechamos a ver esta. Acá no puedo identificar exactamente cuál es la sustancia gris, cuál es la sustancia blanca, pero si afinamos un poquitito el ojo, vean que se ve un poco más intenso, más denso, ¿no? La corteza, ¿lo alcanzan a identificar o les cuesta? ¿Sí? Fíjense la corteza que está un poquitito más densa que la sustancia blanca. Al revés, razonemos por qué lo vamos a ver así en tomos. ¿Qué les parece? Lo mismo. Recuerden que la parte de la corteza es donde están los núcleos celulares, de las dendritas, de todas las células nerviosas. ¿Sí? ¿Alcanzan a razonar por qué lo vamos a ver así? El razonamiento es este. En la tomografía lo vamos a ver un poco más denso porque al rayo tiene que atravesar más estructuras que a una fibra. El núcleo celular es un poco más, tiene un poco más de estructuras que a diferencia de la fibra. Entonces, como le va a costar apenas un poquitito más atravesar al rayo X de la tomografía, al núcleo celular que a una fibra. Por eso lo vamos a ver más denso. ¿Y qué les parece el rayo? ¿Le cuesta pasar un poco más a través del hueso? ¿La diferencia de la corteza? Sí, ¿Qué les parece? hace mucho más. Creo que lleguen, sí, perfecto. Por eso lo vamos a ver al hueso recontra denso. A la corteza la vamos a ver más densa que la sustancia blanca. Principalmente porque ese es el fin que yo les decía. Si conocemos anatómicamente, si conocemos la histología, después nos va a ayudar
a entender por qué se ve así la imagen. Que eso es lo que yo les digo, intenten ir viendo la parte de anatomía junto con la de esto, y después van en conjunto a ver con la parte de anatomía normal en la imagen. Porque nos va a ayudar a entender, por eso se ve la corteza un poco más tensa en la tomo, un poco más intensa en la secuencia T2, un poco intensa en la secuencia T1. ¿Sí? Eso es lo que principalmente tenemos que encontrarle la vuelta a estas imágenes, ¿no? Y no intentar de memoria. Bueno, aquel que la tiene, yo nunca la tuve, por eso intentaba buscarle la respuesta de por qué se ve así, ¿no? Bien, volviendo a esta imagen entonces, teníamos una secuencia T1, corte coronal, y ¿a qué nivel les parece que está este corte? Mientras me tomo un mate. ¿Vemos cerebelo? No vemos cerebelo. Al medio. ¿Vemos senos paranasales? ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Qué les parece? Ya voy hilando fino, a ver si se dan cuenta de la imagen. ¿Puede ser el esfenoidal, profe, que estemos viendo? Perfecto. El corte está a nivel del esfenoide. ¿Cómo fue tu razonamiento? No sé, más o menos en la línea media, o sea, hay una estructura que se ve hipointensa, y a esa altura no tenemos los ventrículos ni nada por el estilo, menos a ese corte. Entonces, Entonces esto correspondería exactamente, como dice Aldana, al seno esfenoidal. ¿Sí? Fíjense cómo una estructura anatómica nos ayuda a identificar a qué nivel está el corte. ¿Sí? Esas estructuras las que nos tienen que ayudar. Bien, lo mismo en este corte que ya habíamos repasado, bien rápido, ¿sí? Parte de lo que es el núcleo caudado, ¿sí? A ambos lados, el tálamo que se va asomando apenas, y más por fuera el núcleo lenticular. En esta imagen ya vemos un poquito más de lo que es la región hipocampal. Vean lo mismo en esta secuencia, en un corte más focalizado de lo que es una secuencia T2 de una resonancia en un corte coronal a este nivel, más que nada para ver la región del hipocampo. Secuencia T2 y esta secuencia T2 también. O secuencia T1 y secuencia T2. ¿Cuál les parece? T2, este uno la segunda. Perfecto, secuencia T1 y secuencia T2. ¿Sí? Vean cómo se va distribuyendo y aprovechando esta imagen que veíamos nosotros, cómo se ve la sustancia blanca, cómo se ve la sustancia gris en una y otra. Lo mismo, esta imagen creo que ya la habíamos visto, un corte axial de resonancia magnética del cerebro, donde podemos ver una secuencia T2, el líquido bien blanco, vean también el líquido subaracnoideo también que lo podemos identificar. El cuerpo calloso en su región posterior, y la cápsula interna que la identificamos muy bonitamente en esta región, con la cápsula en su región anterior, posterior, y la rodilla a este nivel. Perdón, Natalia, ¿querías hacer una pregunta? ¿No? Nuevamente entonces sigo esta imagen que corresponde al núcleo lenticular. Con respecto al cuerpo calloso, en la región medializada, fíjense en esta imagen que estábamos comparando con la anterior, cómo se ve el seno esfenoidal. ¿Qué les parece que es esta estructura? Una silla turca. La silla turca, perfecto. ¿Sí? Y vemos las porciones del cuerpo calloso, el pico, rodilla, cuerpo, esplenio por detrás. Vean cómo también se empieza a asomar el cerebelo, ya lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Vean las estructuras que se ven bien negras en esta secuencia. ¿Qué les parece? ¿Es un flare? ¿Por qué no es un flare? Parece una T1, porque además también tiene la grasa muy hiperintensa. Grasa hiperintensa, perfecto.
Eso es lo que nos tiene que ayudar, si nos quedan dudas. Vean su relación también con parte del tálamo. Está un poquito lateralizado el corte, no es exactamente al nivel medial. Y vean también un poco por debajo ya cómo empieza a aparecer el tronco encefálico, con los pedúnculos cerebrales, protuberancia y bulbo. Y ya también lo vamos a ir viendo Bueno, esto con respecto a lo mismo que la clase está, pero más que nada para que sepan las porciones del cuerpo calloso, las comisuras interhemisféricas que podemos encontrar. En la clase está más que nada para que lo vean, que lo explica mucho y tiene, bueno, más tiempo por ahí para explicar la doctora, pero son algunas de las regiones interhemisféricas donde van a estar comunicadas las fibras. Bien rapidito, y lo mismo que esta imagen, para ir repasando, es una tomografía, corte coronal, ¿qué les parece? Es una resonancia. Resonancia, se torna aburrido esto, ya lo saben, les voy a molestar, resonancia, tipo de corte sagital, Sagital, secuencia T1. secuencia T1, perfecto. Y acá en este nivel también es un corte más medializado porque vemos parte de lo que es, como dijimos, el cuerpo calloso, ¿sí? La glándula pineal bien por detrás, que acá está más focalizada la imagen, la comisura anterior bien por debajo, en su relación principalmente con el quiasma. Recuerden, alguna patología en esta región puede afectar al quiasma óptico o la compresión del mismo le va a dar una ceguera parcial al paciente. Con respecto al sistema ventricular, ¿ya han leído algo del sistema ventricular? Sí. ¿Alguien me puede explicar un poco cómo es la circulación? ¿Cómo se inicia? ¿Por dónde va? ¿Dónde se comunica? ¿Lo vamos armando entre todos? ¿Dónde comienza la formación? En los plexos coroideos principalmente. ¿Y qué circulación sigue? ¿Para dónde se dirige el líquido? Ventrículos laterales. Ventrículos laterales. ¿Cómo se comunica con el tercer ventrículo? Por el foramen de Monro o interventricular. Después, con el cuarto. Por el acueducto de Cilia. ¿Con cuál, perdón? Acueducto de Cilia. El acueducto de Cilia. ¿Y después qué pasa? Hasta ahí vamos. Y luego sigue por el agujero central de... Ay, no me acuerdo el nombre. Ependimario, me parece. Pero también una parte se va al espacio subaracnoideo por los forámenes de Luschka y el de Mayendi. Exacto. Donde están las cisternas magnas. Son esos forámenes que tienen esos nombres raros de Luschka y Mayendi. Ahí lo van a ver. También recuerden que son zonas de calcificación, donde nosotros podemos encontrar tanto en el plexo coroideo como en esta región también, porque hay plexo en el cuarto ventrículo también. Son zonas donde vamos a encontrar calcificaciones también en la tomo, no es patológico, es normal, pero incluso tiene calcificaciones. Que después vamos a ir chusmeando en alguna imagen si me quedo por acá, pero recuerden, si vemos alguna calcificación en esa topografía, es normal. Después de pasar de los, como dijimos, de los agujeros de Luschka y Mayendi, ¿hacia dónde se dirigen? Que había dicho una compañera, ¿a qué espacio? A la cisterna magna. A los espacios subaracnoideos. Bien. ¿Y cómo lo veo el espacio subaracnoideo en una secuencia T2? Hiperintenso. Intenso. Hiperintenso. ¿Y secuencia T1? Hipointenso. Hipointenso. Bien. Les doy un ejemplo patológico más que nada para el razonamiento. Imagínense un politrauma, un paciente que choca en moto, sin casco, y en una secuencia T1 le veo hiperintenso en el espacio subaracnoideo. ¿Qué puede llegar a ser? Si supuestamente en la secuencia T1 el líquido se ve negro. Puede ser sangre, profe. Exactamente. Fíjense cómo algunas estructuras que normalmente las vemos en una secuencia,
pueden ayudarnos al diagnóstico. Lo mismo, un sangrado dentro del parénquima cerebral, donde yo la sustancia blanca la voy a ver un poquito más intensa en la secuencia T2, y yo lo voy a ver como más remarcado en la secuencia T2 con un poco más intenso de lo normal. ¿Qué puede llegar a ser? Lo vemos mucho en los pacientes adultos, que son hipertensos, perdón. Son como áreas focales de isquemia, ¿sí? Donde después se llenan de líquido cefalorraquídeo y se ven blancas. Eso en la secuencia T2, en un adulto mayor es muy frecuentemente verlo. No es sangre, ¿sí? En esta es una reconstrucción 3D que había compartido también la doctora María en una de sus clases. Esto también se puede hacer en resonancia, es fantástico, es muy, muy útil para los pacientes, más que nada pediátricos, que tienen miocefalia, para ver si hay alguna comunicación o falta de comunicación de alguno de los trayectos que estuvimos repasando del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué les parece si no va a haber una comunicación, por ejemplo, del acueducto de Silvio? ¿Cómo voy a encontrar río arriba al sistema ventricular? Dilatados, vamos a tener una hidrocefalia. Una hidrocefalia. Entonces, si tenemos los ventrículos aumentados de tamaño en un adulto mayor, ¿es normal o patológico? Sí, recuerden la involución cerebral. A veces lo vamos a encontrar aumentado de tamaño. Y ese es lo que nos tiene que ayudar más que nada estos tipos de estudios. Porque no se piden en todos los estudios, si hacen una reconstrucción 3D de la circulación No. Sí se piden en patologías específicas como cefaleas crónicas del paciente, donde a veces el aumento de tamaño anormal del sistema ventricular en un paciente joven que no tiene patología, se puede encontrar como, por ejemplo, bueno, si tiene una membrana en el acueducto de Silvio que no permite drenar completamente el líquido cefalorraquídeo. Para esto es principalmente este estudio. Porque más allá de ver la anatomía, también está bueno conocer para qué vamos a pedir estos estudios. Ok, lo mismo. Uno que quiera hablar de la imagen de la izquierda. ¿Qué les parece que es? Una resonancia. Perfecto. Secuencia T1. Exactamente. ¿A qué nivel está el corte, más o menos? ¿Veo efenoides acá? No, La zona frontal, ¿no es? Si está en la región frontal, tendríamos que ver algunas otras estructuras que ya estuvimos repasando, como senos paranasales, espacio del cuello, la cara. Acá no lo vemos a eso. Es más, si aprovechamos a ver el resto de la anatomía, estamos viendo una estructura ósea en este nivel. ¿Qué les parece que es? la apófisis odontoides. La apófisis odontoide. Entonces, la apófisis odontoide acá nos está ayudando, junto con esta estructura que va asomando en esta región, a decir que es un corte más medial y a nivel de la protuberancia o la región anterior de la protuberancia. O también podemos decir es un corte a nivel del tercer ventrículo, porque lo identifico en esta región, asociándose hacia arriba con las astas. Parte puede ser de la región frontal también. En su relación por fuera, volviendo a repetir, con el caudado. El tálamo acá casi que no se identifica, pero está bien esta topografía. Recuerden que conforman la pared lateral del tercer ventrículo, un poco más por fuera, el núcleo ventricular. Antemuro, que no se observa en esta región, exactamente delineado, pero sabemos que está en esta posición. Y en esta imagen, ¿quién quiere hablar, además que no sea Amparo, que dijo muy bien la descripción? Es una resonancia T2, corte axial. Bien, de cerebro. ¿Y este corte a qué nivel te parece que está?
Está un poquito más alto, más bajo, a nivel órbito meatal. No sé si todavía han tenido la posibilidad de tener el cerebro en la mano, cortado en este corte. O Hay muy cortado con pocos ustedes. preparados. Sí, ninguna está cortada así. Ah, qué lástima. Bueno, Preparados se perdieron un montón. bueno, razonemos juntos. Si el corte es órbito meatal exacto, tendríamos que ver parte de lo que es los globos oculares, el quiasma, está un poquitito por encima del mismo. ¿Y qué estructuras podemos identificar que estábamos viendo en esta región? En la imagen anterior que estaba hablando Amparo, Lucas, ¿qué te parece? El caudado, Bien, ¿en qué región la ves? ¿De más anterior o posterior al caudado? ¿En esta región? más anterior. Más anterior, por acá, exactamente. ¿Y más por detrás? El tálamo, El tálamo. Y por fuera, núcleo lenticular. ¿Y esta región acá que está comunicando la sustancia blanca, qué es? Puede ser el rodete del cuerpo calloso. Bien por detrás, casi. ¿Qué les parece al resto? Mientras veo. puede ser la comisura blanca posterior. Está bastante posterior. Puede llegar a ser, ¿sí? Exactamente. Obviamente no podemos delimitar esto si es exactamente la región de rodete. No lo es. Pero está en esa topografía. Está bien de las dos formas. Y acá, aprovechando ya a ver un poquitito de lo que es la vascularización. Lo vamos a profundizar si quieren en la clase siguiente, pero está bueno como para que vean dos tipos de estudios que van a ir viendo a medida que ya vayan viendo la anatomía normal del cerebro y cuando toquemos la vascularización. ¿Cómo está irrigado principalmente el cerebro? ¿Recuerdan de la anatomía normal? Por el Exacto, polígono de Willis. exactamente, el polígono de Willis, exacto. ¿Y cómo está conformado el polígono de Willis? Así en Eh, el examen, si Por alguno estuvo las, conmigo, así es. Lo vamos a hacer por, así. por las cerebrales anterior, la comunicante anterior, cerebrales posteriores y comunicante posterior. Bien, perfecto. Y con respecto a la carótida interna, ¿cómo entra en el cerebro? ¿Cómo es su división para la conformación del polígono? Ingresa por el conducto carotidio y en el Bien, hueso temporal tiene como un codo y de ahí da sus ramas, por ejemplo, creo que la media da la arteria cerebral media, no me acuerdo bien. Da la anterior, que forma parte del polígono de Willis, y también da la comunicante posterior. bien, y la cerebral media. ¿Sí? La cerebral media también. Y antes de todas esas divisiones, esto es más minucioso, ¿eh? Hay una rama previa a la división. ¿La Para que oftálmica? Olfatoria, Arteria oftálmica. oftálmica, exactamente. Es una pregunta más que nada para o terminar el examen o poner un 10. ¿Sí? Eso es principalmente la división antes de la conformación del polígono de Willis. Y en estas imágenes, ¿qué les parece? El lado izquierdo, que es una angiotomografía y una angioresonancia. ¿Qué estructuras vasculares podemos estar observando en esta angiotomografía? En la del lado izquierdo, que también se ve en la angioresonancia, ¿no? Carótida interna, y casi que se está dividiendo también en la cerebral media. ¿Sí? Y por detrás, cerebral posterior. ¿Sí? Perfecto. Lo mismo en la angioresonancia. No sé si alguno alcanzó a ver la clase de la doctora María hasta este nivel, pero ella explica muy bien la diferencia entre la angio y la angiotomografía y la angioreso.
La resonancia es muy buen sistema para ver la vascularización. Con respecto a la palabra angio, que es el estudio principal para estudiar toda la vascularización arterial, en este caso del cerebro. La diferencia entre la tomografía y la resonancia es que en la tomo necesitamos contraste, y a diferencia de la angio, a veces no es necesario. ¿Sí? Se hace en este caso, como es la angioresonancia secuencia 3D TOF, sin contraste. Esto hace referencia a todas esas moléculas que están en movimiento, ¿sí? Porque imagínense que la sangre van todas las células viajando a través de los vasos, y en el impulso de la resonancia en una célula que justo le hace el impulso para la excitación, cuando va a volver la señal de la misma ya no está más porque se siguió viaje la célula dentro del vaso. Entonces esa secuencia es lo que se ve en las diferentes secuencias T2, por ejemplo, que se ve líquido, el líquido se va a ver blanco, la sangre se va a ver blanca también, al igual que la secuencia T1, lo vamos a ver negra, pero principalmente por eso, porque la célula que se estimuló y cuando va a recibir la señal del estímulo no está más porque ya siguió viaje. Y en este caso, el software del equipo realza o es una indicación que hace el equipo, bueno, realzarle todas las estructuras que están en negro, que generaron principalmente un estímulo de la resonancia y que esa célula principalmente no está. Se llama secuencia TOF. María lo va a explicar un poquitito mejor que yo, pero yo lo explico un poco más rápido, que en este caso la diferencia de la reso no usamos contraste, que a diferencia de la tomografía sí necesitamos contraste. Y para ser un poquitito más minucioso, volviendo a la tomo, ¿qué les parece el contraste? Si yo voy a hacer el estudio, es algo más técnico, pero les va a ayudar a ver la parte anatómica también. Si yo necesito pintar las arterias, ¿qué les parece? ¿Tengo que hacer en una fase temprana el escaneo del cerebro o en una fase tardía? El contraste va vía endovenosa. ¿Qué les parece? Debe ser temprana, ¿no? Exactamente. Es una fase temprana, porque nosotros al aplicarle el material de contraste vía endovenosa, el recorrido que va a hacer se va a dirigir a las cámaras derechas del corazón, de las cámaras derechas va a ir al pulmón, del pulmón va a volver esa sangre y inmediatamente, luego de las cámaras izquierdas, va a salir del ventículo izquierdo a través de la aorta y las ramas de las carótidas hacia el cerebro. ¿Sí? Por eso es una fase muy temprana el tomo, que si nosotros ponemos contraste necesitamos hacerlo antes de los 20 segundos más o menos, si es un adulto normal. Si por ahí tiene un adulto con cardiomegalia, vamos programando un poco mejor. Pero para que tengan en cuenta principalmente eso, porque también se puede estudiar dentro del cerebro, no solo las arterias, sino las venas. ¿Sí? Y eso se haría en una fase más tardía con respecto a la fase arterial del cerebro. Y para eso necesitamos esos tiempos. Bueno, justo acá la angioresonancia con la reconstrucción 3D se ve fantástico, la tomo también se pueden hacer, y vemos todas las estructuras que estábamos charlando hace un ratito. ¿Sí? Si vamos en conjunto y yo les voy señalando, ¿qué estructura corresponde a esto? Arterial. Arteria vertebral. Arterias vertebrales se unen y conforman la arteria basilar. Anteriores. Y que se divide en dos. Las cerebrales posteriores. Cerebrales posteriores. A diferencia, fíjense, de esta arteria, que es la carótida interna, perfecto. Entra el conducto carotídeo, hace como una forma de S itálica, o sifón carotídeo también lo pueden encontrar. Y después va a emitir los ramos que estábamos charlando recién, por ejemplo este. ¿Qué les parece? Cerebral media. Cerebral media. Lo voy señalando y ustedes díganme. Cerebral anterior. ¿Cuál, perdón? Esa no sería la... La Cerebral anterior. Cerebral anterior. La comunicante anterior se va a dar a este nivel más o menos. Son zonas también muy
fáciles de encontrar en las patologías, pequeños aneurismas en esta región, principalmente rotura de aneurisma en esta región, la cerebral anterior y cerebral media. Encontramos un bodoque o una imagen redondeada de densidad hemática en una tomografía, es muy probable que sea por una ruptura de alguno de esos aneurismas. En los pacientes hipertensos también es muy frecuente ver que se rompan estas arterias. Recuerden que los núcleos lenticulares son una de las zonas más vascularizadas del cerebro, y esos pequeños vasos que emiten la cerebral media para irrigar al núcleo lenticular, ¿recuerdan cómo se llama? ¿No? Arterias lenticulares, ¿sí? La ruptura de esas arterias lenticulares es lo que a nosotros nos ayuda, desgraciadamente para el paciente, pero para nosotros nos ayuda a identificar que se rompió una arteria y hubo un aneurisma o una hipertensión del paciente que hace que se rompa ese nivel. Y obviamente toda la patología acompañada del paciente. Estos son, les dejo para que después chusmeen las áreas de las irrigaciones de los segmentos arteriales. Y principalmente lo que es toda la región anterior va a estar irrigada principalmente por las cerebrales anteriores, y más por fuera la cerebral media. Yo siempre, cuando, bueno, podíamos estar en clase, en vivo y en directo, hacía este dibujo del cerebro y hago como dos triángulos con base externa, donde va a indicar la cerebral media, por delante del mismo el espacio que va a generar esos dos triángulos va a ser la cerebral anterior y cerebral posterior por detrás de los mismos. Un método didáctico para dibujar y no olvidarnos, ¿sí? La parte más gruesa de la irrigación arterial. Y ahora sí, vamos a algo un poquitito más divertido. Yo puedo ver. Mientras vayan analizando, ¿qué les parece? No me digan nada todavía. A ver si puedo ver aquí. Perdón. Un segundo, chicos. Vamos. Bueno, mientras, ¿qué estudio les parece que es? Mientras yo Tomografía. tomografía, exacto. No me dicen las opciones. Les preparé unas preguntas, pero no las puedo compartir. Dos segundos, chicos, disculpen. Tómense un mate mientras. Acá está. Vayan respondiendo a ver qué les parece. Ambas son una tomografía, corte axial. ¿Notan alguna diferencia entre una y otra? ¿Qué les parece? Fíjate, Amparo, ¿te acordás que hablamos de los sectores que se podían calcificar? Exactamente. Entonces, esto es calcificación de los ventrículos y de la glándula pineal. Fíjate la pregunta, hay dos tipos de preguntas. En el ejemplo 1, hay una hipodensidad en topografía D. La hipodensidad está, y ahí la Amparo la había reconocido. Fíjense, en esta área. Recuerden el análisis de la imagen, siempre en espejo. Línea media centrada, de un lado se tiene que ver de igual que el otro. ¿Y acá qué les parece? No hay una correcta diferenciación entre un lado y el otro.
Entonces sí, hay una hipodensidad. En topografía, ¿de qué lado les parece la imagen A y B? Exacto, vayan compartiendo. Esto no queda registrado, no se preocupen. Es más que nada para hacerlo un poquito más divertido. Y de acuerdo a la opción anterior, ¿lo pueden ver? Sí. Claro. Ah, ¿no lo pudiste ver? Está andando. A mí sí me Están como apareció. opciones. ¿Lo viste? Fíjate. No, pero está bueno, así que lo vayamos charlando y van respondiendo. La hipodensidad está, exacto. Y de acuerdo a la opción anterior, ¿a qué territorio vascular les parece que está afectando esa hipodensidad? El paciente tiene una ACV. La cerebral media. Exacto, pero ¿cuál? Derecho. Derecha. Exacto, todos los Profe, compañeros. Sí. pero además de esa mancha que se ve del lado derecho, hay Ujú. como dos pelotitas, no sé, del lado izquierdo. ¿Eso que es normal? Del lado En la izquierdo. imagen A. ¿Esto te llama? Esa y la de adelante. Ajá. Bien, esto es sistema ventricular, nada más que uno está calcificado y el otro no. Y esto es parte del giro silviano, donde hay un poquitito de líquido cefalorraquídeo. Casi que es normal. Es normal. Lo que nos tiene que llamar la atención exactamente es esta imagen, pero puede generar dudas en esta imagen. Lástima que el estudio no es dinámico, ¿no? Recuerden que en la toma nosotros tenemos un volumen donde podemos ver en los tres cortes, tanto axial, coronal. Si me genera duda esa imagen, la voy a ver en los diferentes cortes. En esta región, ya te digo, no es algo patológico ahí, pero está perfecto que te llame la atención también, porque si estás en un volumen viendo, bueno, perfecto, tiene una hipodensidad al lado derecho. Y esa imagen que me llama la atención, perfecto, la vas a ver en los restos de los cortes, a ver si está presente también. Y si está presente exactamente en el parénquima cerebral o corresponde al espacio subaracnoideo. Pero está muy bien que te llame la atención eso. En este ejemplo es normal, no es algo patológico, es una imagen parcial, se llama. Perfecto, casi todos estuvieron respondiendo entonces que es el sector temporoparietal derecho, está muy bien. Temporal, porque está en esta imagen afectando. Sí, alguno capaz que me decía ahí occipital y quizás también, no está el límite exacto de lo que es occipital de temporal, pero está bien también. Con respecto al temporoparietal izquierdo, no. Fíjense, recuerda, línea media, lado derecho, lado izquierdo. Este es el lado derecho. Y con respecto a la pregunta 2, ¿sí? ¿A qué territorio vascular comprende la lesión? Principalmente va a comprender al territorio de la arteria cerebral media derecha. Recuerden ese dibujito que yo les había recomendado. ¿Sí? Intenten en el cerebro hacer un pequeño dibujo así y van a saber que todo este territorio va a ser la arteria cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior. Eso es lo que les quería compartir. Esos fueron los resultados. Profe, ¿puede volver a mostrar el dibujito ese? A mí se me trabó recién. ¿Cuál? ¿El de la división? Sí, de las arterias cerebrales. Dibujo encima, a ver si puedo. Ahí se ve un triangulito así y otro a este nivel. Todo esto va a corresponder a la cerebral media, ¿sí? De ambos lados, cerebral anterior, cerebral posterior. A grosso modo, ¿no? ¿Sí? Para que tengamos una idea. Lo que también te puede ayudar es la subdivisión del piso medio. También una forma didáctica, sabes que la región del piso medio, si proyectas la imagen hacia arriba de lo que es la base del cráneo, el piso medio, respondiendo nuevamente, va a tener una forma similar a esta. Entonces todo este territorio va a estar casi inervado, irrigado por la arteria cerebral. Ok. Ejemplo 2. Lo mismo. Volvemos. Volver para atrás. Relanzar votación. Lo mismo. Ejemplo 2.
La hipodensidad se observa, ¿no? Todo el mundo tiene la capacidad de votar en su compu, ¿lo están viendo? Sí, Perfecto. Tómense un ratito, vayan contestando. Yo los voy molestando un poco con qué tipo de estudio es, qué corte. sería un corte axial de tomografía Corte de axial cerebro. de tomografía, perfecto, de cerebro. Sí, está un poquitito más alto este corte, porque no veo la base del cráneo. Veo el sistema ventricular, que está un poquitito aumentado de tamaño. Y vean también el espacio subaracnoideo de la región frontal. ¿Cómo les parece? ¿Está aumentado? ¿Es normal? Está aumentado. Está aumentado. ¿Y los surcos? Los surcos están aumentados también, son un poco más profundos de lo normal. Con todo esto que les voy preguntando, ¿el paciente es un adulto, joven, un adulto mayor? Un adulto mayor. Adulto mayor. Mayor. Tiene bastantes signos de involución cerebral. La sustancia blanca la podemos identificar en la corteza, recuerden por qué lo veíamos a la corteza un poco más densa de lo normal en una tomografía con respecto a la sustancia blanca. ¿Qué les parece? Principalmente porque la corteza se encuentra en los núcleos de las células nerviosas, ¿no? A ver cómo vamos con las respuestas. Volvamos a esta imagen, más que nada anatómica, es una hipodensidad, que normalmente no tiene que estar eso, en esa región. Fíjense que la sustancia blanca y la sustancia gris están alteradas. Nosotros en un informe de tomografía se pone área hipodensa, córtico subcortical. ¿De qué región les parece que es? Mientras voy chusmeando a ver qué van respondiendo. Temporoparietal izquierdo. Izquierdo. Y entonces, ¿a qué territorio estaría afectando principalmente arterial? Arteria cerebral media izquierda. Cerebral media y izquierda. Finalizamos y compartimos los resultados. Casi todos estuvieron en esa respuesta. Con respecto a los pequeños errores de algunos con el sector temporoparietal derecho, recordemos nuevamente, para aquellos, no tengo la identificación de nadie, no se preocupen, esto no queda en ningún lado, es para jugar nosotros un poco. El sector temporoparietal derecho sería esta región. Y recuerden que lo vemos contralateral, línea media, lado derecho, lado izquierdo. En el lado derecho la sustancia gris se ve bien en la corteza, la sustancia blanca se ve también bien en este lado, y la cápsula interna, cápsula externa en esta topografía, a diferencia de esta región. Podemos ver núcleo lenticular, el tálamo que casi se debe estar asomando en esta región. Recuerden que está un poco más debajo, formando lo que es las paredes laterales del tercer ventrículo. Pero si vemos un poco por fuera, se ve esta imagen hipodensa, que si fuera un poquitito más difusa, podemos sospechar de que sea sustancia blanca, pero vean cómo también está afectando la sustancia gris. Es algo patológico. Pero para que sepan, y más que nada para utilizarlo didácticamente, la anatomía está afectando entonces la región temporoparietal izquierda. Y esto es lo que es el pan de cada día nuestro con el ACV, lo vemos muy frecuente, y fíjense cómo anatómicamente también lo utilizamos continuamente. La lesión, dónde está, qué región está afectando, y qué territorio vascular está afectando también. Anatomía normal la vamos a utilizar en la parte imagenológica siempre. Ok. Con respecto a los senos venosos, esos fueron los resultados antes. Perfecto. Con respecto a los senos venosos, en este dibujito bonito que es del Netter, vamos a ver los senos venosos principales, ¿sí? El seno recto, los senos transversos, el seno sigmoideo, para luego continuarse con lo que es la yugular. Y el seno cavernoso también, muy importante, porque está rodeando estructuras nerviosas y arteriales como es parte del sifón carotídeo en esta región. Esto es lo que hablaba con respecto
al seno cavernoso en un corte coronal. Vean cómo se está relacionando con un montón de estructuras, como es la hipófisis, por fuera la carótida interna, recorriendo la porción intracavernosa, y con las diferentes pares craneales que se vamos a ir viendo también en la próxima clase, pero para que vayan viendo la relación principal. Con respecto a las venas principales también, se los voy dejando y lo vamos nombrando entre todos, pero principalmente podemos aprovechar también a ver el seno longitudinal superior. El longitudinal inferior no se observa casi tan preciosamente como en el néter, pero estaría en esta topografía. Y cada vaso está drenando en ese seno a través de la frontopolar, como está adelante, la anteropolar, la posterior, la detrolar, parietal, silviana, y la de la B, que es esta también muy importante, en la parte patológica que nosotros a veces encontramos en la trombosis, principalmente de esta vena. En esta imagen que compartió la doctora María en la clase, van a ver que hay una diferencia, ¿sí? Este es un corte más que nada coronal de la reconstrucción. Vean cómo el seno longitudinal se conecta hacia atrás a través de la confluencia de los senos. Y podemos ver el seno transverso, pero hay una región donde no podemos ver ese senado normal. Y fíjense en esta región. Siempre les digo en espejo, vean de un lado que todas las estructuras estén del otro. Si hay alguna que falta, que obviamente los datos patológicos del paciente también ayudan a ir a buscar esa región. No es que vamos a ser tan malditos de ponerle, decime qué vena te falta. No. Es para que sepan de cómo nosotros nos manejamos con el estudio y que obviamente va acompañado de la sintomatología del paciente. En este caso, la sigmoidea está trombosada, no se observa en esta reconstrucción 3D. Para eso utilizamos este tipo de estudios. Y creo que eso es todo. Y quería compartirles antes de que terminemos un volumen normal, por ejemplo, que estamos viendo de qué tipo de estudio. ¿Qué tipo de estudio estamos viendo? Resonancia. Resonancia. Resonancia, corte. Sagital. Sagital. Dale, si yo le digo a este nivel, ¿qué corte es? Medial. Y si yo me corro un poquito, Parasagital. parasagital, paramedial. Recuerden que si en la imagen tenemos perfectamente la visualización de lo que es el cuerpo calloso, podemos decir que es un corte medial. Podemos decir que es medial, pero no tanto, porque no veo completamente el tronco encefálico. Si me lo dicen así, está perfectamente. Profe, Un corte. Sí, decime. también se puede tomar como referencia la unión intertalámica para También, saber si es sagital. exacto. Sí, Ah, pero buenísimo. es mucho más fácil darte cuenta de que si vemos la región anterior del cerebro y la del cerebelo, sabemos que es un corte sagital, pero Claro. generalmente lo vamos a ver casi en todo el corte sagital al cerebelo. En las imágenes de examen o que van a ver, nunca van a ver una imagen, por ejemplo, de esta característica, pero es muy fácil darse cuenta porque vemos parte del oído, parte del hombro del paciente, sabemos que el corte está muy lateralizado. ¿Sí? Ahí vemos la oreja. ¿Sí? Algunos pequeños datos para que se den cuenta en la hora del examen y la visualización del estudio. Nunca hablamos de la secuencia. ¿Qué secuencia les parece que es? T1. T1. ¿El resto? ¿Qué les parece? Líquido negro. ¿Eso es lo que te llamó la atención para decir un T1? Sí. Es el FLAIR, exactamente, Amparo. Pero está muy bien el razonamiento del compañero que dice que el líquido está negro, tiene que ser un T1. Bueno, pero exactamente no. Perfecto. Y si en el examen yo te digo, no es un T1, ¿qué te parece que es? Si no es un T1, es un T2. Pero si vos vas a buscar el líquido, si el líquido tiene que estar blanco, si no es un T1. Por descarte va a ser un T2, obviamente. Pero si antes de mandarnos a la pileta y decir es una secuencia T1, como dijo una compañera, chequeemos la grasa, ¿sí?
Lijemos la grasa, y si queremos un dato más para hacer 2 de 3, recuerden la distribución de la sustancia blanca de la sustancia gris en una secuencia T1 y T2. En la secuencia T2, más allá de que el líquido está saturado, está apagado, las células tienen más líquido que las fibras normalmente. Por eso lo vamos a ver un poquitito más intenso, ¿sí? Entonces eso, perfecto, tengo 2 datos. Nos va a ayudar la grasa y la distribución de la sustancia gris y la sustancia blanca en una secuencia T1, como lo vemos, y como lo vemos en una secuencia T2, como en este caso. Es lo que nos tiene que ayudar. Y con respecto al examen, por ahí, cuando hablemos un poco de anatomía, como veníamos charlando recién, ¿sí? Más que nada van a ver un cursor, como estoy haciendo yo, aquel que le tocó rendir conmigo, es más razonamiento que otra cosa, que memoria, ¿sí? Como lo venimos viendo, con qué estructura se van relacionando cada cosa, vayan viendo siempre eso, porque a veces por descarte pueden llegar a la respuesta, ¿sí? Como por ejemplo, un ejemplo burdo, ¿sí? ¿Con quién se está relacionando por delante el cuarto ventrículo? Sabemos que con el tronco encefálico sí, pero ¿con qué estructura del tronco encefálico se está relacionando más? ¿Sí? Con la protuberancia. Entonces, ejemplos así después les va a sacar de apuro en un examen oral. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Y bueno, en la próxima clase vamos a ver un poquitito de lo que es cerebelo, tronco encefálico, y un poquito más fino por ahí si le queda la vascularización, alguna duda, podemos meter un temita más. Y pares craneales también. Vamos a ir viendo con estos tipos de estudios. Y vayan leyendo, y si les va quedando alguna duda, vayan compartiendo en TEDCO, así para el martes que viene podemos ir depurando un poco más de dudas. Y antes del parcial, ¿qué día es exactamente el parcial, chicos? ¿Se acuerdan? Porque yo no me acuerdo. Yo rindo el 9. 9. La semana del 8 de noviembre. Semana del 8 de noviembre. La semana que viene ya es noviembre, ¿no? No. A ver, veamos. Sí, ya es primero, el No, lunes. se nos queda el martes 2. El martes 2 para la próxima clase. Y ya el 8 arrancarían el examen. Podemos hacer un jueves. ¿Cómo están el jueves con las clases? ¿Están muy atorados? No, yo no. A la La tarde mañana sí. nada. ¿A qué hora lo tienen Yo el curso jueves? anato a la mañana, los jueves. Este horario que hagamos de 7 a 8 o de Se 8 a interpone 9. por ahí con fisio. A ver qué día podríamos. ¿Sábado a la mañana? Por mí sí. Sí. Sí, Ok, sábado 6 a la mañana. Vamos a ir planeando ya. Bueno, sabemos que va a ser el sábado. El martes que viene planeamos el horario, pero sí necesito que el sábado ya, sé que por ahí están muy atareados, pero traigan lo que más puedan estudiar, así pulimos lo más importante. Si me quedan dudas con la secuencia T1, T2, cómo reconocerla, si vayan leyendo la parte anatómica y vamos viendo si practicamos con un par de imágenes como para simular un examen, ¿sí? Cómo sería, más que nada. Así que Genial, profe. nos vemos el martes. buenísimo, profe. Nos vemos el martes 2 y vamos programando el martes para el sábado 6 a la mañana. Dale, gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe, gracias.